Estamos en la transición de Purim a Pesaj, conectando entre Purim y Pesaj. Hay una halajá interesante, vale la pena comenzar con eso. En este año no fue así, pero el próximo año es año bisiesto, Bezrat Hashem. Y cuando hay año bisiesto, que se tiene que aumentar un mes, que la intención de aumentar el mes es para que logre Pesaj estar en la primavera, porque la Torah dice que Pesaj tiene que ser Bejodesh Aviv, en el mes de la primavera, y nosotros, el Yehudí, vamos en el calendario en base al calendario lunar, no al solar, y la primavera depende del calendario solar. Entonces, de vez en cuando se empieza a trazar, porque hay 11 días siempre de diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar. Son 11 días menos el lunar que el solar al año. Entonces llega un momento en que se empieza a trazar, ¿verdad? Y entonces hay que reajustar, y por eso se aumenta un mes más para volver a tener Pesaj en la primavera. Por eso en el mundo árabe, que va nada más como el calendario lunar, el Ramadán se mueve por meses según la situación, porque se va atrasando, porque va en base al calendario lunar. Nosotros tenemos siempre que estar tratando que Pesaj se vuelva a conectar con la primavera. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen que aumentar un mes? La halajá define que el mes que hay que aumentar es Adar, el último, porque siempre se empieza a comenzar los meses de Nisan, que es el mes de Pesaj, no en Tishré, aunque Tishré inicia el año de manera interesante. No siempre el inicio del año es el inicio de los meses, como en el calendario gregoriano, ¿sí? Que el inicio de año inician los meses. Nosotros no. Nosotros el inicio de los meses comienza en Nisan, aunque el año comienza en el séptimo mes, que es en Tishré, y no está el tema, el por qué, pero el inicio de año no comienza al inicio de los meses. Entonces el último mes del año es Adar, porque es el primero Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishré, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Adar es el último mes, y ese mes lo hacemos doble para poder ajustar. Voy a usar una palabra, me van a entender. ¿Cuál es el de chocolate? O sea, el primero o el segundo. Bueno, pues yo diría que el primero es el normal y el segundo sería de chocolate, pero hay quien dice al revés. ¿Y dónde empieza la pregunta? Si hace la pregunta la Gemara, ¿cuándo se haría Purim? Purim va a ser en el primer Adar o en el segundo, depende cuál es el de chocolate, o sea, el que agregué. Y la Gemara trae ahí un tema y dice, la realidad dice que el segundo es el principal, no como usted y yo creeríamos. Yo creería, la verdad, pues que voy en el orden, el Adar primero es el real y el segundo sería el de chocolate. Viene la Gemara y dice, ¿y por qué te metí antes de terminar los 12 uno de chocolate? Y luego regreso al conteo de los 12 y el Adar principal es el segundo. Dice la Gemara, para unir milagro con milagro. Para unir Purim con Pesaj. O sea, que no haya un mes de diferencia, sino sea luego el mes de Adar pegadito al mes de Pesaj. Dice la Gemara, la alegría, ¿por qué? Pues todos dirían, pues porque hay Purim. Rashi, el famoso comentarista, dice no específicamente Purim. Dice, Yemé Nisim Hayule Israel, fueron días de milagros. Termina Rashi, dice Purim y Pesaj. Quiere decir que el Meshenichnas Adar hay que alegrarse por los milagros que vimos, no solamente el de Purim de Adar, sino también el que viene de Pesaj, y mantén la alegría hasta Pesaj, no hasta Purim. Entonces quiere decir que la alegría tiene que continuar elevándose hasta que llega Pesaj. Algunas señoras dicen, jajam, no estoy muy de acuerdo porque llega Pesaj y me pone nerviosa.
pero no sé si muy alegres, pero bueno, vamos a ver dónde es donde hay que poner el énfasis de la alegría, que hay que continuar no solamente en Purim, que ya vimos 2 clases anteriores, ¿se acuerdan, no? En la vida de cada uno de nosotros, ¿quién gobierna a quién? Si Vashti te gobierna a ti, si tú gobiernas a Esther, y en base a la segunda clase que también vimos en relación a la verdadera postura de la persona que tiene que poner durante la vida el Tov Shem, el buen nombre, el trabajar y ser una persona que realmente tenga una grandeza personal. Pero viene algo muy importante que se llama Pesaj. Y lo importante, primero, es entender si hay alguna relación entre estos dos, o simplemente cayeron uno en Adar y otro en Nisan, o realmente hay una conexión con los dos. No, muy bien, pero no es como Pesaj. Y quiero tratar un poquito de explicar, porque pregunta bien. Y también Sukkot es de Man Simchatenu, y también Shavuot, y Besamachta Bejageja. Entonces vamos a ver que hay algo específico que conecta entre Purim y Pesaj. Y sí hay una conexión, aunque aparentemente son 2 tipos de milagros distintos. ¿Por qué? Porque por un lado Purim se llama la Megilat Esther. Esther, la fuente de la palabra Esther es mustar. Mustar quiere decir escondido, oculto. Y toda esa historia tan impactante y preciosa no dice en ninguna ocasión el nombre de quién, de Dios. Fue una salvación de Dios oculta. Y lo contrario total pasa en Mitzrayim, que fue totalmente abierto, que el que estaba dirigiendo todo, ¿quién era? Pues Dios, porque no pasa en ningún momento que Dios mande 10 plagas, que el agua se convierta en sangre, que de repente salgan ranas, que se mueran todos los animales de Mitzrayim, etcétera, etcétera, que todos los primogénitos se mueran. No pasa eso. Eso se veía que era la mano de Dios, se parte el mar. Entonces hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Entonces al revés, no hay una conexión. Es totalmente distinto. Pero vean, la realidad es que sí hay, voy a hablar, Besat Hashem, que me dé tiempo, de 2 conexiones que hay muy interesantes y el mensaje que nos enseña para poder entender a dónde llega la simja específica de conexión entre Purim y Pesaj. Vamos al primero. Vamos a hablar de Purim y después de Pesaj en el primer punto. En Purim, el pueblo de Israel estaba, perdón la palabra, Berminan, desahuciado. Cuando viene un rey Ahasverosh, junto con un poderoso de Amán, que quieren destruir al pueblo judío desde el más grande hasta el más chico, hombres, mujeres, todos, en un solo día. Cuando el rey que pone ese decreto es el rey del mundo de aquella época, ¿a dónde te escapas? ¿Y ahora qué hago? No hay nada que hacer. Estás totalmente perdido. Lo aleno. Como paréntesis, no quiero olvidarme, la semana pasada en Shabbat explicamos algo muy interesante que es importante que sepamos. ¿Cuál es la diferencia entre Mitzrayim? ¿Cuál es la diferencia entre Mitzrayim y Hamán? La verdad yo diría que Mitzrayim fue mucho peor que Amán. Digo, Amán tenía intenciones muy malas. Pero Mitzrayim, ¿cuánto tiempo nos hizo sufrir? Decenas de años. Mataba a los niños. Usaba su sangre para que el malvado de Paró se bañara en ellas. ¿Por qué a Mitzrayim no le hacemos tanto ruido como le hacemos a Amalek? Amán es Amalek, ¿no? Díganme ustedes, ¿no era mucho peor Mitzrayim que Amán o que Amalek? O por lo menos lo mismo. Como dicen, ahí hay una frase en hebreo que se dice Zene Belá Bezé Terefá. ¿Sabían eso? Uno es animal muerto, es una nevelá. Terefá es un animal taref. Es lo mismo, los dos no sirven. Escuchen algo muy interesante. Hubo muchos enemigos en el pueblo de Israel. Enemigos, La palabra oyev, enemigo. Por ejemplo, Babilonia, que nos desterró.
los persas, los griegos, los romanos, pero todos los enemigos tienen una línea: dominarte. ¿Quién está arriba y quién está abajo? ¿Quién domina a quién? No quiero no estoy buscando que no existas, estoy buscando dominarte. Ese es oyev, ese es un enemigo. Pero hay otra palabra muy dura que se llama soné. Soné es un odio. Odio quiere decir no te puedo ver que existes. ¿No, Aleno? Sí, exacto. Y Hitler, Irán, y otro en su tiempo, ¿quién era? Amán. Ahasveros no quería destruir al pueblo, quería dominar al mundo, y es lo que hacía. Pero ¿qué pasa cuando dos fuerzas, el enemigo y el que nos odia, se unen? Porque no siempre el que odia tiene la fuerza de poder hacerlo, porque no tiene la capacidad, porque no tiene dominio. Pero ¿qué pasa cuando un Amán se junta con Ahasveros y a Ahasveros tampoco le importa y él tiene el poder de tomar decisiones? Berminán pasó lo que se decretó en Purim. ¿Me estoy explicando? Es un poquito nomás para que me entiendan la gravedad de Amalek. Amalek nos quiere destruir, que no existamos cuando no hemos hecho nada malo. Yo les pregunto, Amalek, cuando vino a guerrear por primera vez contra nosotros, ¿lo conocíamos? No. ¿Le hicimos algo? No. ¿Vivía junto a Mitzrayim? No. ¿Qué te metes? ¿Quién te pidió que vengas? ¿Qué te hice? ¿Por qué veniste a guerrar? Dijo usted, sin motivo. Eso es un odio. No, eso es un odio. Y no quiero que existas. Lo aleno. Entonces, Rabotay, el pueblo de Israel estaba tristemente desahuciado. Que pasó algo similar en Pesaj, me refiero en Mitzrayim, que estamos desahuciados de dejar de ser esclavos. ¿Están de acuerdo? No había manera de salir de ahí. Otra vez, no quería de exterminarnos, pero sí no nos quería soltar. Había un dominio y quería que sigas hasta hoy siendo su esclavo. Pero no había manera de salir, ni en una ni en la otra. En los dos estábamos totalmente desahuciados. Pero vean algo interesante. En los dos lugares, pero vamos a hablar ahorita en Purim. En Purim, cuando Mordejai ve que hay un decreto, Mordejai se acerca con Esther y le dice, Esther, a lo mejor llegaste aquí al reinado para esto, para ver por nosotros, para pedirle al rey que nos rompa este mal decreto. Esther al final acepta, aunque había un peligro de entrar con el rey y la podían matar, y para el rey no había problema de matar. A Vashti la mató en menos de 2 patadas, y a Esther la podía también matar si lo hace enojar. Mordejai le dice, ni modo, tienes que entrar. Esther le dice, está bien, pero ¿vamos a qué? Vamos a reunirnos y vamos a pedir tefilá, 3 días de ayuno nacional a todos los Yehudim de Shushan, para que nos salve Dios. Entonces, de alguna manera estamos haciendo lo que se llama en hebreo, voy a decir la palabra y la traduzco, ishtadlut. ¿Saben qué es ishtadlut? Esfuerzo personal de algo, ¿verdad? Así como una persona tiene que salir a chambear, pues, ni modo que el pan te caiga del cielo como en el desierto, eso nada más fue en el desierto, pero normalmente uno ¿qué tiene que hacer? Su parte es la palabra, su parte. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios, no tengo que hacer algo. Muy bien. Y entonces, 3 días ayunaron, pidieron tefilá. En Pesaj pasó algo similar. De repente, cuando el malvado de Paró mató a los niños, se bañaba con su sangre, los usaba como ladrillos, cosas que no se pueden creer que existieron, dice el pasuk, Vaizaku bene Israel el Hashem, pidieron tefilá a Boreolam. Entonces, aparentemente, bueno, hicimos algo, lo que teníamos que hacer, pero viene en los dos casos y nos enseña, como voy a explicar, que aunque uno haga lo que tiene que hacer, porque existe el concepto de hacer, como usted dijo, tu parte, tienes que hacer lo tuyo, pero al final de cuentas hay que saber que la decisión y la salvación y la conclusión de quién es, de Boreolam, no porque tú hiciste. Yo te lo voy a explicar. Yo lo tengo que hacer,
pero no porque yo lo hice viene lo que al final pasa. Voy a explicar. Cuando leímos Al Anisim, voy a hablar profundo y les pido síganme. Cuando decimos Al Anisim, ¿cómo empezamos el Al Anisim? Es algo muy interesante. Beyemé Mordejai be Esther. ¿Se acuerdan? En los días de Mordejai. ¿En los días? Pues fueron los que nos salvaron. Esther que fue con el rey, Mordejai que manejó que todo el pueblo de Shushan hicieran teshuvá, que pudieran acercarse nuevamente a Dios. En sus días, pues fue por ellos, ¿no? Veatá verajameja rabim, tú Boreolam, tú, con tu gran piedad hacia nosotros, efarta etatzatam, quitaste sus malas intenciones y al final, ¿qué pasó? Baruch Hashem, nos salvamos. Pero al final de cuentas, ¿de quién es el crédito, la alabanza, la grandeza, el agradecimiento? A Dios. Principalmente a Boreolam. Claro que tiene sus mensajeros. Pero al final de cuentas, cuando Dios no quiere, aunque haya 10 mensajeros, las cosas no caminan. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Hay que saber que uno hace lo que le toca, pero no es forzoso que cuando tú haces lo que te toca, tiene que pasar lo que crees que tendría que pasar. ¿Sí me estoy explicando? Otro, cuando Esther le dice a Mordejai, une a todos, ayunen. Rabotay, ¿saben qué fecha fue? En Pesaj. Interesante Pesaj Purim, ¿no? La noche de Lela Seder. En vez de hacer Seder con matzá y con comida precioso, ayuno. Oye, Esther, perdón, con todo respeto, voy a hablar lógica, ¿sí? Con todo respeto, ¿no crees que es mejor después? ¿Cuándo era el decreto de matar a todos? Falta casi ¿cuánto? Un año. ¿Cuál es la prisa? 11 meses, casi un año. ¿Cuál es la prisa? ¿Vas a romperle Pesaj a todos? Hay que ayunar 3 días. ¿Tienen que unirse todos los niños a decir tefilá? Bueno, lo vamos a hacer, tienes razón, porque hay que pedirle a Dios, pero ten a sueye, espérate un ratito. ¿Qué dijo Esther y Mordejai? No, hoy. ¿Y por qué ahorita? Porque hay que buscar que Boreolam nos conteste, porque si no me contesta, por más que haga lo que me toca, yo no sé si mañana ya es demasiado tarde. Por eso, Rabotay, no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy de manera espiritual. O sea, si uno puede pedir tefilá hoy, y ojalá hoy no se escuche, no te esperes a mañana, hoy. ¿Pero por qué? Porque el único que va a determinar si sí o no es Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo le dice Mordejai? Vean hasta dónde. Al te da mi ben avshech. No creas que nos vamos a esperar. Rebach ve'atzalá ya'amot lanu la yehudim mimakom acher. Y si no lo haces tú, Dios nos va a salvar por medio de otro. Habrá otro mensajero. Pero yo quiero que Dios determine, que nos perdone y que nos mande la bendición hoy. Entonces escuchen, todos nosotros tenemos la obligación de hacer lo que nos toca. Berminan para nadie, uno tiene que ir a un doctor, Berminan para nadie. Uno tiene que salir a chambear, a trabajar, porque hay que mandar traer la parnasá a la casa. Uno tiene que tratar de buscar un buen shidduch para sus hijos. Bueno, hoy en día no sé si nos preguntan a los papás, pero hasta mis tiempos le preguntamos a papá, oye papi, esta muchacha o este muchacho conviene. Hoy en día los papás le dicen al hijo, oye, ¿te gusta esta? Y el hijo tiene que contestar si le gusta o no. Qué bueno o qué malo, cada quien que decida. Hay que tener cuidado porque los papás saben mejor que los hijos. Los hijos a veces no entienden que no le conviene o sí le conviene. Pero uno tiene que hacer lo que se llama ishtadlut, lo suyo, ¿no? Tiene que salir con alguien, buscar. Y si sale o no sale, no es por lo que tú hiciste. Escuchen, otra vez. Cada uno tiene que hacer lo que le toca, porque Dios creó el mundo de una manera natural que hay que sembrar para que salgan frutos. Hay que trabajar para traer parnasá. Hay que buscar un shidduch para que te puedas casar. Hay que hacerlo, la vida así es. Pero tiene que estar bien claro ante ti que al final de cuentas Dios toma la mejor decisión y no tú, y no porque tú lo hiciste. Esto
pasó en Purim. ¿Están de acuerdo conmigo? En Purim pasó toda esta historia, pero al final de cuentas, ¿quién vino a dar el toque de decisión que Dios nos va a salvar? Él mismo. ¿Están de acuerdo? Viene Pesaj y pasa algo exactamente igual, que quiero que sepas que el único que maneja el mundo es Dios. Y dice, ¿cuántas plagas hubieron? 10. De esas 10 plagas se dividen en grupos de 3, y la última es Makat Bejorot, que ese es otro tema, y lo hablaremos en las clases próximas. Pero ¿cuáles son los primeros, los 3 grupos? Uno es Dam Tsefardea Kinim, sangre, ranas y piojos. Dam Tsefardea Kinim. Arov Deber Shechin, quiere decir los animales salvajes, Arov. Deber la peste, Shechin la sarna, lo aleno, es el grupo 2. Barad Arbe Joshech, el granizo, la plaga de la langosta y la oscuridad. Y en esos grupos de 3, que se lo explicaremos, dice la Torah en cada final de grupo, dice así, el primero, Lemán te da, tu pueblo judío, para que sepas que Ani Hashem, que no saben que Dios existe. No, quiero que te quede claro, Lemán te da que Ani Hashem. En el segundo grupo, Lemán te da que Ani Hashem bekere baaretz. Yo soy Dios que existo y también tengo esa supervisión personal a cada uno, de manera individual. No creas que Dios maneja de manera general. No. A ti te ve de manera particular, a ti te ve de manera particular. Una prueba muy clara, que cuando algo pasa, para nadie, algo que no es muy gustoso, luego dice uno, oye Diosito, ¿por qué? Pero si no te ve de manera individual, Dios está manejando de manera aparentemente general. ¿Y por qué dices, ay Diosito, por qué? Quiere decir que tú mismo crees y entiendes que Dios te está viendo a ti. Y le voy a preguntar por qué, o puedo revertir la situación. Entonces viene Dios y te dice, yo estoy aquí contigo específicamente y existo. Y número 3, el grupo 3, Lemán te da ki en kamoni bechol haaretz. No necesito ayuda de nadie, solito. Existencia de Dios solito y Él lo maneja. Esto contesta una pregunta muy conocida. ¿Por medio de quién fue Makat Bejorot? O sea, la plaga de los primogénitos. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. Yo no con mensajero, yo no con un ángel, yo Boreolam voy a saltar a cada casa para que no muera ningún primogénito. Y por otro lado dice, la señora Jan, dice, no le voy a dejar al encargado de hacerlo. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue el encargado? Quiero que sepan explicación. Aún el mensajero de Boreolam es Boreolam. Él mismo es Dios. Otra vez. ¿Quién me da fuerza a mí que yo esté hablando con ustedes ahorita? Boreolam. Entonces, ¿quién es el que está hablando en este momento? Dios. ¿Cómo crees? Sí, escuche, prueba. ¿Cómo es la verajá que decimos todos los días en la mañana? Dice en Birkot HaShachar, decimos, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. ¿Cuál es la primera verajá que decimos de la Torah? Lo que se llama, Birkot HaTorah. No, Birkot HaTorah. Son 3. Beharev Hashem Elokeinu, es la segunda. La tercera es Asher Bajarbanu Mikol Ha'amim. Y la primera, es Asher Bajarbanu Mikol Ha'amim. Pero ¿cuál es la primera? La primera de las 3 verajot de la Torah. Primero, Asher Kiteshanu Betzivanu al Dibre Torah. Es decir, uno dice para estudiar la Torah, Beharev Hashem Elokeinu, le pedimos a Hashem que la Torah sea dulce, ¿sí? Benihiyah anachnu betzetzaenu betzetzaenu, Baruch atah Hashem, Amelamed Torah leamó Israel. Tradúzcanme, usted sabe hebreo. El que enseña la Torah al pueblo de Israel. Perdón,
Dios no me la enseñó el Jajam Anillar en una clase, o la enseñó el Jajam Ergas en otra, o yo en otra, o X, Melamed Torah el Jajam que está enseñando. ¿Qué dice? Yo soy nada más el micrófono de Dios. Porque si no me da Dios fuerza, inteligencia, capacidad, voz para hablar, a ver, se va la voz, voz para hablar, no puedo decir nada. Entonces, ¿quién es el que lo está haciendo? Borei Olam. Señores, hay que entender, aún, voy a decir algo profundo, pero no es el tiempo de hablar, aún la fuerza del mal es Dios. Todo viene de Él. Todo viene de Él. Todo está manejado por Él. Entonces viene Rabotai, Pesach y Purim. ¿Y qué nos enseña? Nada más quiero que sepas, sí, tienes que hacer lo que te toca. Sí. Pero quiero que te acuerdes que al final de cuentas, el que toma la decisión y lo hace, lo ejecuta, lo determina, sucede lo que pase, ¿quién es? En od mi levadó. Esa es la palabra, en od mi levadó. No hay. Eso te trae paz y tranquilidad. Porque al final de cuentas, en muchas ocasiones nos damos cuenta que acá Dios te dice, tenme paciencia, mi vida. Un poquito de paz. Mañana me entenderás. Hoy no me entiendes, pero yo le pedí a Dios. Sí, pero te dije que ahorita no. Después yo voy a decidir cómo, cuándo y dónde. Y tú crees que entiendes y sabes, pero no lo haces tú. Y menos que me digas que hay un error en la manera en cómo Dios dirigió su mundo. O cómo tomó la decisión de que pasen las cosas. A veces no las entiendo, ¿eh? Reconozco. Él maneja el mal. Claro. Hay una fuerza que Él mismo dirige y que tiene una intención que no le entiendo. O sea, ¿cómo Él puede permitir que exista un Irán? ¿Cómo permitió que exista un Hitler? ¿Cómo permitió que haya ese tipo de maldad en el mundo? ¿Cómo? Sí, claro que hay preguntas que no las vengo a contestar en este momento, pero tienes que vivir con esa sensación de saber que Dios está en todo. Y uno tiene que hacer lo que le toca, sí, pero al final no quiere decir que eso va a salir lo que tú digas. ¿Dónde está la verdadera fe? Escuchen bien. Muchos decimos, si es verdad, es el primer paso, que uno tiene fe que pase lo que uno quiere que pase. Esa es la primera parte. Yo tengo fe que va a pasar. Pero si Haz Shalom no pasó así, también la fe tiene que ser tan absoluta que entiendas que lo mejor era que pasara lo que Dios decidió que pasara, aunque no lo entiendo, aunque me quedan dudas, aunque me duele, aunque no lo entiendo. Claro, esa es la emuná en nivel mayor. No es fácil, pero vive uno con un poquito más de conexión con Él, sabiendo que Él sabe lo que hace, aunque yo no le entiendo. Y por eso dice el versículo famoso, Im Hashem lo yishmor ir, shav chakat shomer. Si Dios no decide cuidar la ciudad, el policía que le pongas a la ciudad no va a servir de nada. Sí. Im Hashem, Dios, lo yishmor ir, shav chakat shomer. Eso, Rabotay, es en lo que pasa en toda la vida. Una persona quería irse de viaje y de repente le cancelaron el viaje. Gamzu le toba. Te iban a entregar tu recámara que compraste con tanto esfuerzo y esto, y de repente te digo, te voy a entregar hoy. Un ejemplo, ¿no? Y de repente no te entregó. Es que el Señor es un mentiroso. No, así Dios decidió. Es que el doctor, no. El doctor puede ser muy bueno, depende cómo le fue en el baile. ¿Sí o no? Sí. Pero el doctor no es el malo o el bueno. Hay que pedir que Borei Olam esté en los ojos del doctor y en las manos del doctor. Pero y si no estuvo, pero no quiere decir que el doctor sea malo o sea bueno. Claro que uno va a buscar un mejor doctor, estoy de acuerdo. Pero hay que tener la emuná que Borei Olam dirige y te dice todo. Ese es el Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha de Purim y de Pesach. El primera explicación. Desde que entra Adar hay que alegrarse de sentir que Dios está contigo en las buenas, y yo siempre digo, y en las mejores. Aunque no siempre lo veo que son las mejores. Pero ahí está Borei Olam. Ahí está. No lo veo.
pero sé y tengo confianza, porque como personas maduras y grandes, tenemos que saber que algo Dios trama o algo Dios decide, aunque yo no lo entienda. Pero tengo que saber que es para bien, hay un plan divino. Pero eso es muy difícil entender. Claro, claro. No muy difícil. Pero no entendemos. Muy bien, pero hay una diferencia entre el dolor y el enojo. Son dos cosas. Dolor se vale. Yo le dije a una persona hace una semana, dos, estaba cruzando una situación difícil, no digo que no. Pero le dije, nada más diferencia entre el dolor y el enojo. Enojarse es diferente. Si yo sé que mi padre siempre va a buscar mi bien y pasó algo que yo no entiendo y sé que mi padre busca mi bien, puede ser que tenga un dolor, pero nunca un enojo ante él, porque sé que lo que hizo es para buscar mi bien, aunque no le entiendo y me duele, pero es para mi bien. No le entiendo, pero no te enojes, porque enojarse con Dios es otro nivel, es otra situación. Por eso al revés, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, ese es por un lado. Viene Rabotay, vamos a hablar de la otra, me quedan unos minutos. Vean la segunda parte. Esto está muy interesante, acompáñenme. Hablamos otra vez de Purim. Toda la historia de Purim, vemos conductas contrarias, que aparentemente, eso de contrarias, habría que ver quién tiene la razón. Ahí les va. Cuando viene Ahasveros, en su año 3 de su reinado, y hace su banquete de 180 días, no sé cómo no se cansó, 180 días, digo, o se enfermó, vean algo interesante, sí, de verdad, yo amanecí el otro día de Purim, no podía parar, estaba yo cansado. Rabotay, 180 días de fiesta, pero hubo algo interesante, digo, es como paréntesis, no hubo pleitos, 180 días, nadie se peleó, todos bien, todos tranquilos. Los 7 días del otro banquete, todos tranquilos. ¿Cuándo vino el track y el pleitazo? El último día, hasta el séptimo que Ahasveros mató a Vashti. Pero Rabotay, vean algo interesante. Viene Ahasveros y dice, voy a hacer una fiesta, estábamos hablando de la última, la de Shushan, y dice, voy a invitar a todos. Hombres, mujeres, o sea, mujeres con Vashti, hombres con Ahasveros. Todos son bienvenidos. Ah, los de la élite, sí. Y los de la clase media, también. Y los pobres, también. Y los paupérrimos, también. Y los judíos, también. Y los cristianos, también. Los musulmanes, también. ¿A quién quieres? Todos. Ay, pero es que mi religión, no te preocupes. Escuchen. Beashetia kadat en ones. ¿Qué es en ones? No obligo a nadie a nada. Dime qué quieres. ¿Quieres Bishul Israel Meadén de Maguen David? Sí, hombre, no importa. Lo que quieras. Todo. Vino Yain Neser. No, ¿cómo crees? Vino Kasher. Bishul Israel. Todo lo que quieras. Rabotay les dio, mashallah, tenía mucho dinero, el que no es momento de explicar, pero lo que había en Purim era impresionante. Entonces llegaron todos los Yehudim de aquella época. No digan ustedes qué piensan, por favor. Pero los Yehudim de aquel momento dijeron, oye, nos está dando todo kasher. Todos van a ir, grandes, chicos, religiosos, no religiosos, pobres, élites, todos. Yo voy a ser el raro. No. Es más, si no vamos, es peligroso. Nos pueden matar, nos pueden llevar a la contra, nos van a poner decretos, nos van a... Entonces, cada quien que piense qué haría. Entonces, todos dijeron, vamos. Se para el Meshnun, perdón, que Dios me perdone la palabra, de Mordejai, dice, no vayan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? Dime qué está haciendo de malo. Mordejai les explicó lo siguiente. ¿Alguien de ustedes sabe por qué Boreolam, por qué los Jajamim te dicen no puedes comer bishul akum? ¿Saben qué es bishul akum? O sea, que el no yehudí te cocine. No se puede. O el vino, que Barminan es del goy. No lo vayas a tomar. Viene Jajam y dice,
porque yo no quiero que te sientes en una misma mesa, que hoy empezaste en la plática, el lejaim, y mañana yo no sé qué pase. Como una vez dijo don Víctor Nehmad, alaba Shalom, una vez dijo su esposo, dijo no libraja, de una persona Barminan que se malcasó, entonces todos que dicen se asimiló. Entonces me dice Víctor, está mal dicho. Le dije, ¿por qué? ¿Así se asimiló? Dice, no, ahí se terminó de asimilar. Pero ¿dónde empezó? La primera, ¿dónde empezó? Cuando se sentó a comer con él, a platicar con él. No hablé de kasher, aunque sea kasher, le dice Mordejai, no vayas, porque esto no está bien. Todas se dice Heshbonot, todos tus pensamientos de lógica son mientras no transgredas la halajá. Escuchen bien, mientras no violes la halajá. En el momento que violas la halajá, perdón, aunque sea ilógico, yo no tengo por qué violar la halajá. Y no hicieron caso, fueron. Sí, claro. Fueron. Pasaron muchos años. Viene Rabotai, Amán, ya sube Amán, ya para toda la historia, ¿no? Llega Amán y dice, todos se tienen que posternar. Y es peligroso. Hombres, mujeres, judíos, no judíos, todos, élite, no élite, ricos, todos se tienen que posternar. Pues, ¿todos qué hicieron? Sí, pues da miedo, es la lógica, ¿no? Dice Mordejai, de ninguna manera. Pero Señor, nos vas a meter en un problema. Mordejai les contesta, los que nos han metido en un problema son ustedes, no yo. Porque yo no estoy violando la halajá, ni modo que me posterne una persona. Eso es idolatría, no se puede. Y no lo hizo. Rabotai, viene Mordejai y dice, ¿y saben por qué es el decreto? No por mí, aunque la lógica y lo que los ojos ven dirían que fue por culpa de Mordejai. ¿Qué pasó? Dice, no, justamente es por culpa de ¿quién? De ustedes. En ese momento ellos entienden el problema. ¿Saben por qué? Explíquenme. ¿Por qué Amán decide matar a todos aquellos que le dieron la palmadita, que se posternaron, que lo abrazaron, que lo idolatraron, que fueron con Ahasveros, que comieron de su comida, que estoy contigo, mata a Mordejai? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Y viene Amán y dice a todos, no hay diferencia. Judío, ¿de qué tipo, de qué nivel, de qué religión, de qué? Nada, ni todos. Pero ¿yo qué hice? Yo me acerqué a ti. La lógica diría que si me acerco a ti, tienes que quererme. ¿Por qué me estás volteando? ¿Por qué me odias? Si yo no te hice nada, al revés. Y el que te hizo, pues pégale. Ahí les cayó el 20 al pueblo y dijeron, tiene razón Mordejai, vamos a la inversa. Vamos a cambiar la línea. Y entonces pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa? Viene Mordejai y dice, señores, no hay Pesaj. ¿Cómo? Es ilógico. Pesaj es Pesaj. Pesaj no se mueve. ¿Y saben qué? Tienen que ayunar. ¿Quiénes? Niños también. Es ilógico. Niños, 3 días. Es ilógico. ¿Qué te pasa? Necesitamos buscar la salvación de Boreolam. Y viene y toda esa cosa ilógica, viene Esther y dice, y así me voy a meter con el rey, aunque 30 días no me llamó, aunque voy a estar toda demacrada. Y dice en la Gemara que tenían que venir agarrándola a 2 personas. Imagínense cómo acaba uno, si hay uno de Kippur, Barminan, 3. ¿Sabes cómo acabas 3 días sin comer noche y día? La tenían que agarrar, se veía demacrada. ¿Así vas a entrar al rey? Lo ilógico se va a convertir en lo lógico. Y escuchen por qué. Justamente cuando las acciones que ustedes hicieron, que la lógica diría que tiene que haber cercanía, voy a decir específico, cercanía, empatía, cariño, respeto, apoyo, admiración a ese pueblo que tanto hizo por ustedes, ¿qué nos hicieron? Nos voltearon. La batalla, esto ha pasado a lo largo de la historia. Toda la historia se ha repetido, que hemos querido generar cercanía, empatía, cariño, respeto, apoyo, admiración, ¿y qué nos pagan? Al revés. Pero justamente cuando viene al revés,
Vean lo que sucede. Pero en vez de nosotros recibir, escuchen, en vez de haber recibido eso con lo que ellos hicieron, nos alejan, no hay empatía, no hay cariño, no hay respeto, no hay apoyo y menos admiración. Siempre nos critican de todo. Rabotay, dejemos ese camino, es el erróneo. Viene Mordejai y dice, justamente cuando ustedes empiecen a entender que hay que hacer lo contrario para que Dios nos vea con buenos ojos, pasa lo contrario. ¿Qué pasa? De repente llega Hashverosh a esa mujer debilucha que tiene 3 días sin comer, veniendo agarrado con 2 personas, que le dice, bienvenida, bienvenida, ¿así? ¿Así te presentas a tu marido? ¿Así después de 30 días de no verte? Y le levanta el cetro. Rabotay, no sé ustedes, pero piensen en Ahasverosh. ¿Qué necesitas, Esther? Una cosa muy importante. ¿Qué? Que vienes así agarrada. Tengo una visita importante contigo y con Amán. ¿Para eso viniste? ¿Así? ¿No me pudieras mandar un WhatsApp? ¿Qué te pasa? Era para hacerlo enojar y de por sí Ahasverosh era medio mesnún. Y no, dices lo que quieras. ¿Cuándo nos vemos? Al ratito. Llegas, ya se sientan en esta Hasida de Esther ya sentada, no tenía fuerzas. ¿Y qué le dice a Ahasverosh? Ahora sí, Esther, dime qué pasó. Y aquí está Amán. ¿Qué tiene que ver Amán? No sé, pero aquí está. Mañana te digo. Era para hacerlo explotar de enojo. ¿Y qué le dice? Está bien, mañana. Está bien. ¿No está ilógico? Rabotay, todo lo ilógico se transforma cuando estás bien con Dios. Y Rabotay viene y continúa. Cuando ya está Amán, y le dice, hay alguien que nos quiere matar a todo el pueblo, que Ahasverosh no sabía quién era, y él no estaba dentro de ese decreto, y dice, ¿quién es? ¿Que no sabías? Y de repente todo se transforma. Rabotay, cuando te comportas bien con Dios, lo ilógico se convierte en lógico. Y vean exactamente lo que sucede en Pesaj. En Pesaj pasa algo raro. Hay un versículo en Tehilim, me quedan unos minutos, no se vayan, está muy interesante. Viene y dice el pasuk, escuchen bien, Afaj libam lisno amo. Es un pasuk en Tehilim, en el perek 105, y dice, les transformó el corazón a los egipcios para que nos odien y nos quieran exterminar. O sea, los mistrim no nos querían. Yo pregunto, ¿les transformó el corazón? O sea, ¿cambiaron? Pues no cambiaron, nunca nos quisieron. O en algún momento se transformó. Escuchen, Rabotay, en algún momento sí nos querían. ¿Saben cuándo? No. Vamos antes. Cuando estaba Yosef, llegó Jacob Avinu y de repente estaban en 2 años de hambruna. ¿Y qué pasó? De repente llegó Jacob, se quitó la hambruna. De repente el río empieza a subir solito y trae bendición y el país se vuelve a extender impresionantemente en bendiciones. Y Yosef, siendo el líder supremo, el más importante, y los apoya y los saca adelante, lo adoran. Pero vean algo muy interesante. Cuando llegan los hermanos de Yosef y Jacob, llega Yosef y le dice a sus hermanos, los voy a llevar a comparar. Porque quiero que los conozcan, mis hermanos. Le van a decir todos, desde el primer momento, ¿qué somos nosotros? De abolengo, pastores. ¿Cómo? ¿Le voy a decir que soy pastor? Si ellos idolatran a los animales, quiere decir que no existe un pastor que domine un animal. El animal es el Dios. No se lo digas. Está bien, sigue siendo pastor, pues no le comentes. Vas a llegar a el primer impacto. ¿Qué le vas a decir? Yo voy en contra de tu ideología. ¿Sí? Porque esa es mi línea. Y le dijeron, sí. Y los quisieron, sí. Los respetaban, sí. Los hacían hacer negocios, sí. Todo caminaba perfecto. Y hasta que falleció, ¿quién? Yosef. Cuando fallece Yosef, viene el pasuk que no sea, escuchen historia, y dice, Ba'ashem bagadu, a Dios se le revelaron. Kibanim zarim yaladu, ahora tienen hijos raros. ¿Qué pasó? Ahora Yohelem hadash et chelkhem. Ahora arréglense como puedan. Escuchen bien. ¿Qué pasó? Cuando muere de Yosef, dice, ¿y ahora quién nos va a proteger en el reinado?
Ahora tenemos que causar gracia ante los egipcios. Tenemos que cambiar la línea. Dejaron de hacer Berit Milot, empezaron a meterse con la ideología egipcia, si es brujería, empezaron a caer en ¿cuántos niveles de impureza? Hasta el 49. ¿Y qué pasó? Entre más se metían, ¿qué pasaba? Más los esclavizaban y los odiaban. No se cree. Y había una tribu que justamente dijo, no, yo me mantengo con la línea de que me enseñó mi padre. ¿Quiénes eran? Levín. ¿Se hicieron esclavos? No. ¿Los metieron al dominio? No, te respeto. Quédate en tu lugar tranquilo, no hay ningún problema. Nada más no hagas lo que no quiero que dejes de hacer. No interfieras. Rabotay y Leví, años, decenas de años, no pasó nada con ellos. Rabotay, cuando viene el momento que Baruch Hashem, Dios dice hasta aquí y vamos a salir, y manda una plaga, 2 plagas, 10. Rabotay, ¿se puede creer que a una persona que ha generado la destrucción de Mitzrayim, estamos antes de la Makat Bejorot, de la última Maká, dice el Pasuk, vean qué interesante, dice el Pasuk, dice, Gama Ish Moshe Gadol Meod, ese hombre Moshe que les ha generado que su pueblo se destruya, que sus animales en la peste se mueran, de que la sangre el agua se convirtiera en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. A ese es grande, a ese lo quieren. Dice, Be'ene Avde Paró Be'ene Ha'am. Todos lo adoran, lo idolatran a Moshe. A ese que fue en tu contra. Y luego, ¿qué dice el Pasuk? Baiten Hashem et Hena'am. Y Dios le dio gracia a todo el pueblo. Estamos por salir. Díganme ustedes, alguien, vamos a decir que llega usted, se va a ir de viaje a Israel, Besat Hashem, para vivir en Israel, ya no va a regresar, va a ser aliyah. Me dice, oye, ¿me prestas $10,000? Oye, si ya te vas y no vas a regresar. Y dice que todo el pueblo llegaron con los egipcios, les dijo, oye, ¿me prestas un anillo de oro? Sí, mi vida, los que ya llévate 2. Oye, ¿me prestas dinero? Sí, ¿cuánto quieres? 100, no, te doy 200, ¿cuál es el problema? ¿Me prestas lo que quieras? No se puede creer. ¿Qué pasó? ¿Se transformaron? ¿Qué les pasó? ¿Están locos? Sí. Cuando vieron justamente que el pueblo se vuelve a reconciliar con Dios y lleva la línea de Boreolam, todo lo ilógico se convierte en lógico. Todo. Rabotay, ha sido tristemente la línea, a lo largo de toda la historia. Todo esto lo cierro en un pasuk en Mishle. ¿Saben quién es Mishle? Proverbios. Shelomo Amelech. Shelomo Amelech dice en el Perek 16, en el capítulo 7, dice, Birtzot Hashem darke ish, ¿qué es Birtzot Hashem? Dios te va a querer y te va a apoyar en tus caminos cuando tú estás con Él, o sea, cuando estás en los caminos que Dios quiere, y Gam Oyevav Yeshalem Ito, los enemigos se van a juntar contigo, te van a querer y te van a apoyar con todo y lo que son, ¿qué? Tus enemigos. La batalla, esta es la realidad, estamos viviendo una guerra, tristemente otra vez en Israel con Irán. ¿Cuál es el camino nuestro? Aparte de lo que claro que hay que defenderse, como les dije antes, como dijo usted, hay que hacer lo tuyo, lo que te toca, sí, pero hay algo más arriba. No sueltes la línea de Boreolam. Hay un pasuk que dice, Vaikval libo bedarke Hashem, enorgullécete de ser judío, de llevar las mitzvot, que no te dé pena, no te tiene que dar pena demostrar que eres yehudí. Al revés, eso es justamente lo que a ellos les va a dar que te valoren, que te respeten, que te valoricen. No tengas pena ni de cuidar Shabbat, ni de comer kasher, ni de ir a un Betacneset, no, con orgullo, no te estoy haciendo nada malo, al revés, te respeto, te quiero, te apoyo, pero déjame seguir mi línea. No tengo que quedar bien contigo, sino tengo que quedar bien ¿con quién? Con Dios. Y termino. Nimtzahen besechel tov, que causemos gracia siempre Bene Elohim, ante los ojos de Dios, y después Bene Adam, Bene Elohim y después Bene Adam. Primero hay que quedar bien con Dios y después hay que quedar bien con la gente.
No olvidemos que el camino que Dios nos pide es el que nos conviene a todos. Esa es la línea de Purim, la línea de Pesach, y por eso Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha hasta Pesach. Shabbat Shalom Mevorach.